calculadora, el analista se enfrentará a una serie de inconvenientes propios de este tipo de problemas. A saber, 1. A veces presentan errores experimentales en los valores de Y. Como consecuencia, nos gustaría suavizarlos de alguna manera. Nos estamos refiriendo a algunos puntos que están fuera, digamos, de un patrón, más o menos. Entonces, mediante una relación funcional, se pueden suavizar estos valores. 2. Deseamos conocer el valor de Y correspondiente a un valor de X que se encuentra entre dos valores de X conocidos. O sea, yo digo, quiero conocer el valor de X, voy hacia la nube de puntos y no hay un valor para este punto. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? De una interpolación de valores. Y 3, que a veces es el más importante, deseamos extrapolar, es decir, determinar el valor de Y fuera del rango conocido de los valores X. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? No tenemos ya valor experimental, no tenemos punto en la nube, pero quisiéramos conocer el valor de Y para un X que está fuera de la faja. Esto es particularmente necesario en el caso de la proyección de datos económicos. Y este puede ser el propósito principal del ajuste de curvas. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo decidimos si una curva calculada es un buen ajuste a los datos? Aquí, por ejemplo, estamos planteando 3 curvas, una en negro, otra en rojo y otra en azul. ¿Cuál de estas curvas calculadas es un buen ajuste a los datos? Aparentemente, el uso del concepto de desviación. Como la diferencia entre un valor de Y experimental y un valor calculado de Y a partir de una relación funcional, es la mejor respuesta. ¿Qué condiciones se debe poner a las desviaciones para llegar a una curva adecuada? Esa es la gran pregunta. Una posibilidad es que la suma de las desviaciones sea tan pequeña como fuera posible. Aquí tenemos Y y Y', ¿no es cierto? Donde Y es el valor experimental y Y' es el valor calculado a partir de la relación funcional conocida. Entonces, quisiéramos sumar, porque algunos en esta sumatoria, algunos van a ser positivos. Si establecemos que todo valor por encima de la relación funcional, cualquiera de estas curvas, es positiva, y los valores que están por debajo son negativos, pensando en que puede haber una compensación de estos valores entre los positivos y los negativos. Entonces decimos, sumaremos las desviaciones. Lo atractivo de esta posibilidad desaparece cuando consideramos el caso simple de ajustar una curva, una recta a 2 puntos, según la siguiente figura. Resulta que los puntos en la nube son este punto y este otro punto. Y menos Y sub 1' es positivo
y este valor es negativo, ambos son de la misma magnitud y la suma es 0. Pero para estos dos puntos, la curva que estamos asumiendo está en negro. Pero esa no es la mejor curva, ¿no es cierto? La mejor curva es la que pasa por los puntos. La curva en negro cumple con suma de desviaciones 0, pero no es la correcta. La curva en rojo pasa por los puntos y es la correcta. Entonces, el hecho de hallar el mínimo de esto, minimizar esta suma, no es una buena decisión tal como observamos acá. Podríamos evitar esta dificultad especificando valores absolutos y decimos, no sumaremos valores con signo, sumemos los valores absolutos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para minimizar. Sin embargo, no existe derivada del valor absoluto, porque la forma de minimizar o maximizar cualquier función es hallando su derivada. Y como no existe derivada del valor absoluto, llegamos así a otro criterio, que es el criterio de los mínimos cuadrados, en que se pide su mínimo cuadrado, es decir, la sumatoria de esta diferencia, pero elevado al cuadrado. ¿Y qué hacemos? Minimizar esta sumatoria, donde n, número, es el número de puntos en la nube. Si la función a obtener esta que está aquí, y E sub i prima, es una cuadrática, entonces podemos escribir C sub 1 más C sub 2 por X sub i más C sub 3 por X sub i al cuadrado. Por lo tanto, el propósito es encontrar los valores C sub 1, C sub 2 y C sub 3 tales que minimice el valor de S. Y para ello, por lo tanto, una vez que hemos reemplazado Y sub i' por la cuadrática, vamos a proceder a su respectiva derivación, derivando respecto de C sub 1, C sub 2 y C sub 3, que son los valores desconocidos, e igualando a 0 cada derivada. Entonces, si derivamos S respecto de C sub 1, igualaremos a 0, ¿no es cierto? Lo mismo, la derivada de S respecto de C sub 2 y la derivada de S respecto de C sub 3, y esto vamos a igualar a 0. A partir de estas derivadas, por lo tanto, obtendremos las denominadas ecuaciones normales. En consecuencia, menos 2 desaparece y la sumatoria se aplica a todo lo que está dentro, ¿no es cierto? Entonces tenemos la primera derivada parcial igual a 0, la segunda, la tercera derivada igual a 0. Las derivadas no son difíciles de obtener. Primero cae el denominador, el resto de los valores es constante y derivamos, en este caso respecto de C sub 2, y X sub i cae fuera. En este caso
derivamos respecto de c sub 3 y x sub i al cuadrado cae fuera. Entonces, ¿qué hacemos? Reordenar estas ecuaciones, de manera que tendremos, por lo tanto, un sistema de ecuaciones lineales, donde las incógnitas son c sub 1, c sub 2 y c sub 3. Si nosotros queremos plantear las ecuaciones normales para el ajuste de un polinomio de grado m, como el que se muestra a continuación, ya no es una cuadrática, sino es un polinomio de grado m, entonces tendremos un sistema de m ecuaciones, ¿verdad? De m ecuaciones. En realidad de m más 1 ecuaciones, porque para una cuadrática tenemos 3 ecuaciones, y para un polinomio de grado m tendremos m más 1 ecuaciones, y las incógnitas serán c sub 1, c sub 2, c sub 3, c sub m más 1, las incógnitas, ¿no es cierto? Y aquí tendremos conformada la matriz A, y por acá tendremos conformado el vector de términos independientes. Consecuentemente, a partir de este sistema de ecuaciones de m más 1 ecuaciones, conformamos la matriz A, donde el primer número, simplemente el primer valor es número. Este valor es número. Y luego vienen las sumatorias, x sub i al cuadrado, x sub i al cubo, etcétera, hasta x sub i a la m. Empezamos por x sub i al cuadrado, x sub i al cubo, x sub i a la m más 1, y así sucesivamente, hasta que en la última fila este valor es x sub i a la m, x sub i a la m más 1, a x sub i a la m más 2, y así sucesivamente hasta x sub i a la 2 veces n. Aquí tendremos las incógnitas c1, c2, c3 hasta c sub m más 1, todos estos valores, 1, 2, 3, 4 hasta c sub m más 1, y los términos independientes estarán conformados como la sumatoria de y sub i, y a partir del segundo elemento, la aparición de x sub i al cuadrado, x sub i al cubo, etcétera, todos multiplicados por y sub i, siendo el último x sub i a la m por y sub i. Entonces, la representación matricial resumida es esta: A por C igual a B. Lo interesante de esta matriz es que es una matriz simétrica. Eso es lo interesante de esta matriz en todos los casos. Es una matriz simétrica. ¿Por qué? Veamos. Este valor es igual a este. Este valor es igual a este. Este último valor en esta columna es igual a este valor. Fíjense, este valor es igual a este valor. Entonces, estamos hablando de una matriz simétrica. ¿Cuál es el pseudocódigo para la implementación computacional? Veamos ahora eso. Primero, nombres de las variables involucradas. En primera instancia, número. El número de pares de datos x y que se leerán, que es la nube de puntos. M, el grado del polinomio, que normalmente se toma en 10, máximo 10. N, el número de ecuaciones, que es igual a n más 1. El número de ecuaciones y obviamente el número de incógnitas. X y no es una matriz, es un vector cada uno de ellos.
son los arreglos vectores que contienen los pares de datos. A es la matriz que contiene las sumas de los coeficientes de las incógnitas en el sistema de ecuaciones. O sea, todas estas sumatorias conforman A, excepto este que es simplemente número. B, el arreglo de los términos independientes del sistema de ecuaciones. Los coeficientes del polinomio ajustado, C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, hasta C sub m más 1. Ya como parte de la solución, el vector P, que es el arreglo que contiene las sumatorias de las potencias de X sub I desde 1 hasta 2 veces M. Desde 1, aquí está, exponente 1, hasta 2 veces M. Vamos a conformar, por lo tanto, este vector P como parte de la solución. Finalmente, vamos a tener un epsilon, condición para terminar el proceso iterativo, si estamos resolviendo el problema estamos resolviendo el sistema de ecuaciones por el método de Jacobi o el método de Gauss-Seidel. Y max, el número máximo de iteraciones que vamos a intentar efectuar. Después de la lectura de los datos involucrados, el próximo paso es el llenado del arreglo P con las potencias indicadas, generando pseudocódigo de la siguiente manera. Entonces, el primer paso, por supuesto, es establecer las variables involucradas. El segundo paso es llenar el vector P. Luego, teniendo P, es llenar la matriz ¿a partir de qué? A partir de P. Entonces les dejo unos 5 minutos observando esta lectura. En principio, entonces, queremos establecer el vector P y el máximo, la máxima potencia de P es 2 a la m. Consecuentemente, mx2, y generamos las diferentes posiciones de pi, de pi, como x a j elevado a i. De manera que, de esta manera, tenemos el vector P desde la primera posición hasta la posición 2 por m. 2 por m. Teniendo ya el vector, por lo tanto, vamos a generar la matriz A. Para ello, decimos un estudio generalizado de las ecuaciones normales revela el patrón siguiente. Excepto por el elemento de la primera fila y primera columna, la potencia de X en cada elemento, la potencia de X en cada elemento de la matriz, en cada posición de la matriz A,
es igual a la suma del número de fila más su número de columna menos 2. Este es el patrón para generar la matriz A partir del vector P. A partir del vector P. Por ejemplo, estos valores que tengo acá dicen, por ejemplo, la potencia de la potencia de x sub i es igual a ¿qué? Es igual a la suma de la fila, que es m más 1, la matriz es m más 1, más la columna, que es m más 1 menos 2. Y eso es exactamente igual a 2m, o sea, esta potencia. Por ejemplo, la potencia aquí es la fila 1 más la columna m más 1 menos 2, y eso es igual a m. Entonces, por ejemplo, la fila es 2 más la columna, que es 1 menos 2, entonces la potencia es 1. Entonces aprovechamos de este patrón para poder generar la matriz A de manera automatizada. Este hecho se utiliza para establecer los coeficientes de las incógnitas en el siguiente segmento de pseudocódigo y los términos. Bien, entonces empezamos la aplicación del patrón diciendo en primera instancia que el número de filas y columnas de la matriz A va a ser igual a m más 1. Empezamos el proceso iterativo de I, que empieza en 1 hasta n, el proceso iterativo de J, que empieza también desde 1 hasta n. Aplicamos inmediatamente o establecemos aquí el patrón que dice número de fila más número de columna menos 2. Cuando K es menor o igual a 0, entonces la primera posición de A es número, tal como estamos observando aquí. La primera porción es 1. Else, de lo contrario, A y J toma la posición PK. ¿No es cierto? Entonces, sabemos que inmediatamente debemos volver aquí para un nuevo valor de J. Entonces J será 2, más 1, 3, menos 2, 1. Ese valor no es menor o igual a 0 y por lo tanto a la porción 1, 2 entrará simplemente el valor de PK, dado por 1 más 2, 3 menos 2, 1. Entonces, de esta manera, utilizando el patrón, pues llenaremos la matriz A en todas sus ubicaciones de filas y columnas. Un asunto muy sencillo
por lo tanto, generar A en base al vector P. Luego, ¿qué corresponde? Corresponde generar, calcular o establecer el término, los términos independientes que están ubicados aquí a la derecha. Ya tenemos A, ahora vamos a desarrollar B. Si observamos este vector, la única posición que no tiene X es la primera, el resto tienen X multiplicado por Y. Entonces, decimos, B1 se tiene que formar independientemente, porque es incierto qué es lo que hará cualquier lenguaje de programación cuando se le pida elevar un número cualesquiera a la potencia 0, para que no exista X, por supuesto. Entonces, B1 será igual simplemente a la sumatoria de todos los YJs, donde J varía, por supuesto, desde 1 hasta número. Independientemente, formaremos el vector B desde la posición 2 hasta la posición n. Primero, inicializando la primera posición, y luego obteniendo el respectivo YJ por el XJ elevado a la I menos 1. Entonces, de esta manera vamos a crear el vector B. Y con eso ya tenemos internamente montado el sistema de ecuaciones. En realidad, este es un comentario, el trabajo se puede hacer mucho más rápidamente en términos de eficiencia de algoritmo, a expensas de más espacio de almacenamiento. No se pensó que esto valiera la pena aquí, ya que deseamos concentrarnos en los conceptos básicos. El siguiente sector de programa es el de la resolución del sistema de ecuaciones lineales, cuyos métodos hemos estudiado ampliamente en el capítulo anterior. Bien, de esa manera tenemos planteado el ajuste de curvas por mínimos cuadrados. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? Seguir avanzando. Aquí hay un ejemplo numérico. Y lo que me gustaría es ver ahora este caso. Ajuste de curvas no lineales con una función de potencia. ¿De qué se trata? Se trata de aplicar el mismo método de ajuste de curvas a una función, o sea, generando una función que sea beta por x elevado a a. Beta por x elevado a a. Entonces, en este caso particular, queremos que beta y alfa son los valores a determinar, pero que son valores
de punto flotante. No son enteros, son valores decimales. En el ejemplo acá, fíjense, este es el resultado. 2.75624 por x elevado a la 0.17774. Entonces, evidentemente es un ajuste de curvas no lineales con una función de potencia. ¿Qué debemos hacer para poder aplicar mínimos cuadrados? Lo que vamos a hacer es logaritmizar, ¿no es cierto? Decimos logaritmo de g de x es igual al logaritmo de beta más el logaritmo de x a la alfa. Y sabemos que el logaritmo de x a la alfa es igual a alfa por el logaritmo de x. Entonces, bajo estas condiciones, podemos aplicar el método de la eliminación de Gauss. El método del ajuste de curvas por mínimos cuadrados. Cuando nosotros aplicamos y hallamos las derivadas respecto de beta y respecto de alfa, porque son los dos valores conocidos, y minimizamos eso por mínimos cuadrados, entonces vamos a generar este sistema de ecuaciones al derivar esta función respecto de beta y luego respecto de alfa. Será igual a número por el valor desconocido, que es logaritmo de beta. Logaritmo de beta. Entonces aumentamos un poco. Entonces, al hallar derivadas parciales, conformaremos este sistema de ecuaciones que dice número por el logaritmo de beta más sumatoria de 1 a número del logaritmo de x sub i por alfa, igual a la sumatoria del logaritmo de y sub i. Luego tendremos sumatoria de 1 a número del logaritmo de x sub i por el logaritmo de beta, más la sumatoria de 1 a número del logaritmo natural de x sub i al cuadrado por alfa. Y en el segundo miembro tendremos sumatoria de 1 a número del logaritmo de x sub i por el logaritmo de y sub i. En consecuencia, tenemos la nube de puntos, que en total es número, y de ello vamos a sacar sus correspondientes logaritmos y vamos a generar estas sumatorias. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones de 2 por 2 y logaritmo de beta será incógnita y a alfa será incógnita. Resolvemos para esas incógnitas y hallaremos el antilogaritmo de beta y alfa en forma directa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, para el ejemplo para este conjunto de datos X y para este conjunto de datos Y, entonces la solución de beta es esta y la solución de alfa es esta. El sistema de ecuaciones es apenas de 2 por 2
Por lo tanto, no amerita un programa en ningún lenguaje porque el cálculo es directo. El cálculo es directo. Es un simple cálculo aritmético, resolver sistema de 2 por 2. ¿Tienen alguna pregunta? Consecuentemente, en un ejercicio específico, podemos comparar los resultados dados a través de una función exponencial como esta, con una solución de una función polinómica de esta naturaleza, ¿no es cierto? ¿Es de qué? De interpolación y con fines también de extrapolación. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Sí, ingeniero. Disculpe, ya desde la anterior clase le estaba preguntando. Hay algunos de nosotros, los compañeros, que hemos ingresado a la materia un poco tarde y hemos perdido un poco el avance desde un principio. En la siguiente semana es el examen. ¿No sería, si fuera tan amable usted, de poder dar los temas que se van a tomar en el examen? Así para estar teniendo en cuenta todo eso, ingeniero, por favor. Bueno, yo lamento mucho esa situación, pero en realidad eso deciden ustedes, ¿no es cierto? Ustedes deciden en qué momento van a ingresar y eso sale fuera del control del docente. A mí me preocupa que estas cosas sucedan, pero no es para mí pues razonable esperar que ingresen estudiantes en una segunda o tercera apertura del sistema. No puedo decir al resto, saben, vamos a esperar, porque seguramente van a haber algunos estudiantes. Preocupa ese escenario. A mí particularmente me preocupa bastante porque la materia de análisis numérico requiere de presencia del estudiante desde el primer día de clases. Porque si bien no es difícil elaborar estos programas y particularmente para ustedes que desde el primer semestre de la carrera están pensando en algoritmos, en programas, en soluciones automatizadas, pero probablemente el contenido que se ve es el que a veces trae algún inconveniente. De todas maneras, hemos hecho una introducción al análisis numérico. Allá se ha generado la tarea número 1. Luego, donde el tema principal es error. Es error de truncamiento y error de redondeo. La siguiente lección es resolución de ecuaciones no lineales, varios métodos, desde método de bisecciones hasta método de Stephenson, tratando de adquirir cierta práctica en el manejo algorítmico. La segunda lección es resolución de sistemas de ecuaciones no lineales. La siguiente lección, que viene a ser la lección número 3. La lección número 4, sistemas de ecuaciones lineales. Para cada lección hemos planteado una tarea. Y ahora la lección número 5, que básicamente es la aplicación de los métodos que hemos aprendido en la lección número 4, ya que la matriz que generamos
en este capítulo que es el ajuste de curvas, esta matriz es una matriz simétrica. Por lo tanto, cualquiera de los métodos pueden ser utilizados para poder resolver este sistema de ecuaciones. Eso es el global de la materia que hemos visto hasta este momento. Muchas gracias, ingeniero. Ha sido muy buena, de mucha ayuda. Muchas gracias. Y disculpen. A mí no tiene por qué disculparse, por supuesto que no. Obligación mía es orientar a todos los estudiantes en cualquier pregunta, en cualquier cuestionamiento. Como les decía y les reitero, es que a veces tomar materia después de que el docente ha avanzado algo siempre trae algunas dificultades, pero las tareas que he proporcionado, que no son muchas, son 3, están enfocadas básicamente a los 4 capítulos que hemos visto. De manera que para mí es importante de que ustedes trabajen en la elaboración de sus programas, el mayor número que pudieran elaborar. Son programas bastante sencillos, con 1 o 2 fórmulas máximo, ¿no es cierto? Pero donde la estructura del código es sí muy importante, ¿verdad? Es muy importante la estructura del código para que ustedes puedan resolver los ejercicios tanto de la práctica como del examen. Y va a ser importante que al examen tengan sus programas elaborados. Va a ser muy importante, porque algo se hará manualmente y se verificarán resultados con programa, que es lo más óptimo, ¿verdad? Lo más óptimo. Y seguramente la última tarea seguramente es la más exigente, ¿no? La más exigente. Y esta que hemos visto hoy día, que se llama aproximación funcional, donde pretendemos que el sistema de ecuaciones sea montado internamente, ¿no es cierto?, en base a la nube de puntos y a la función que queremos obtener, sea esta cuadrática, cúbica o máximo una función con exponente 10. En términos de programación, seguramente esto que hemos visto ahí es algo más exigente que el resto. Eso es, jóvenes, tampoco es una materia extraordinariamente complicada. Lo que sí hay que trabajar en la elaboración de los programas. Y a estas alturas creo que ya hemos captado profundamente, perfectamente, los objetivos de nuestra materia, ¿verdad? Los objetivos de nuestra materia. Después de esta lección número 5, la semana que viene después del examen estaremos viendo otras temáticas bastante interesantes en el análisis numérico, como es el manejo de vectores y matrices, en un tema bastante interesante que es conocido por ustedes y que se llama los famosos autovalores y autovectores, que se estudian en álgebra 2 o en álgebra lineal.
¿no es cierto? Los autovalores y autovectores, que en la materia de análisis numérico se llaman valores y vectores característicos, y se llaman vectores, vectores característicos, ¿no es cierto? Valores y vectores característicos y vectores característicos. Entonces, va también por el lado de sistemas de ecuaciones, pero en ese caso se acordarán de su materia de álgebra 2. La matriz es una matriz, ¿cómo se llama? Tiene un nombre específico, ¿no? Ya que el sistema de ecuaciones es AX igual a lambda X. AX igual a lambda X. Entonces, es también un sistema de ecuaciones parecido a este. A este lado está A por X, que aquí se llama A por C, y a este lado está lambda por X. Lambda por X. En consecuencia, es un sistema de ecuaciones homogéneo, un sistema homogéneo de ecuaciones. Mientras que aquí el sistema no es homogéneo, ¿no es cierto? Se supone que cuando utilizamos un método vamos a tener una solución única, que en este caso son los coeficientes C sub 1, C sub 2, C sub 3, etc. Mientras que en el caso de los autovalores y autovectores, la solución no es única, pero particularizamos la solución. Se acordarán ustedes del álgebra 2 en autovectores y autovalores, que es la próxima temática que viene para nosotros. Y después estaremos entrando a la integración numérica, un tema bastante interesante, la integración numérica. O sea, tenemos un buen avance de materia, estamos razonablemente bien en cuanto a avance, y lo importante es que ustedes estén haciendo el correspondiente seguimiento de la materia.